Le doy la bienvenida. Hoy es 5 de febrero, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Santa Ágata, Virgen y Mártir de Catania. En la Sicilia del siglo III, la historia de Santa Ágata se desarrolla entre Catania y Palermo, las dos ciudades que se disputan el ser el lugar de nacimiento de la mártir. Leyendo su Pasio, se puede afirmar que nació en el año 235 en las laderas de Etna, de una familia rica y noble. Era aún un adolescente cuando manifestó su voluntad de consagrarse a Dios y recibió de su obispo el flameum, el velo rojo que llevaban las vírgenes consagradas. La tradición la describe también como una diaconisa dedicada al servicio de la comunidad cristiana. En el año 250, el edicto del emperador Decio contra los cristianos desencadenó una dura persecución. El encargado de aplicarlo en Catania fue el despiadado procónsul Quinciano, quien se encaprichó de Ágata. La joven huyó a Palermo, pero fue encontrada y llevada de nuevo a Catania. Conducida ante Quinciano, no quiso abjurar de su fe. El procónsul decidió atentar contra la virtud de la doncella, la confió a una cortesana Afrodisia para que le enseñase las artes amatorias. Sin embargo, Ágata permaneció fiel a Cristo, por lo que fue entregada de nuevo a Quinciano, que decidió procesarla. Las actas del martirio de Santa Ágata recogen los siguientes diálogos. ¿De qué condición eres tú?, pregunta Quinciano a Ágata, que responde: nací libre y de familia noble. Y Quinciano: si dices que eres libre y noble, ¿por qué vives y te vistes como una esclava? Porque soy sierva de Cristo, explica Ágata. Y de nuevo Quinciano pregunta: pero si verdaderamente eres libre y noble, ¿por qué quieres hacerte esclava? Ágata responde: la máxima libertad y nobleza consiste en demostrar que se es siervo de Cristo. Quinciano rebate: ¿y qué? ¿Los que despreciamos la servitud de Cristo y veneramos a los dioses no tenemos libertad? Vuestra libertad os arrastra a tanta esclavitud que os hace siervos del pecado, afirma Ágata. Ante estas palabras, Quinciano ordena una vez más a Ágata que reniegue de Cristo, y para inducirla a reflexionar la encarcela. Pero al día siguiente, ante el nuevo rechazo de la joven, establece que sea sometida a la tortura. Al verla afrontar los súplicos con valor, Quinciano ordena que le sean arrancados los pechos. En un estado terrible, Ágata es llevada de nuevo a la cárcel, pero esa noche se le aparece San Pedro que la sana. Conducida de nuevo ante el tribunal, Ágata se niega una vez más a adorar a los dioses y declara que ha sido curada mediante el poder de Jesucristo. Furioso por el valor de la joven a pesar de las torturas, Quinciano decreta que sea arrojada sobre los carbones ardientes, envuelta en su velo rojo de esposa de Cristo. La muerte de Ágata sacude Catania. Mientras la orden era ejecutada, el lugar donde el santo cuerpo fue arrojado y toda la ciudad de Catania fueron sacudidos por un fuerte terremoto, todos corrieron al tribunal y comenzaron a armar tumulto, porque se atormentaba a una santa sierva de Dios, y por este motivo todos se encontraban en grave peligro. Ágata, cuyo velo había quedado íntegro, fue sacada de las brasas, y habiendo entrado de nuevo en la cárcel, tendió sus brazos al Señor y dijo: Señor, que me has creado y custodiado desde mi infancia, y que en la juventud me has hecho actuar con valor, que alejaste de mí el amor de las cosas terrenas, que reservaste mi cuerpo de la contaminación, que me hiciste vencer los tormentos del verdugo, el hierro, el fuego y las cadenas, que me diste la virtud de la paciencia en medio de los tormentos. Te ruego que acojas ahora mi espíritu, porque ya es tiempo de que yo deje este mundo por tu mandato, y así llegue a tu misericordia. Dichas estas palabras en presencia de muchas personas, entregó el espíritu. Era el 5 de febrero del año 251. El milagro de la lava. Cuentan también los actos del martirio, que un año después hubo una gran erupción del monte Etna, y la corriente de lava, como un río ardiente, se dirigía hacia la ciudad de Catania. Muchas personas se encaminaron entonces al sepulcro de Ágata para pedir su intercesión
y su velo fue colocado ante el río de lava. Milagrosamente, la lava se detuvo. La fama del prodigio hizo de Ágata la patrona de Catania. Su culto nació así un año después de su martirio y se difundió rápidamente por todas partes. Sus reliquias se conservan en Catania, en la catedral dedicada a ella. Dispongamos el oído, la mente, nuestro corazón para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? ¿No pudo hacer allí algún milagro? Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. La reflexión que tenemos para el día de hoy. En nuestra primera lectura estamos frente al relato del final de Absalón, cuando perseguía al rey David para darle muerte. El rey pide a su jefe de ejército realizar un censo de la nación. Las cifras que propone la lectura son demasiado grandes comparadas con la situación real. Si vamos al libro de las Crónicas, allí van a exagerar el número todavía más grande. El censo de Israel se hacía aparte del de Judá. Recordemos lo que dice el autor sagrado acerca de David cuando tenía unos 30 años. Lo relata el segundo libro de Samuel en el capítulo 5, versículo 5. Reinó en Hebrón y sobre Judá 7 años, y 6 meses reinó en Jerusalén sobre todo Israel, y sobre Judá 33 años. ¿Qué pretendería David al realizar el censo? Solo lo sabe Dios lo que tenía en mente. David reconoció lo que tenía tramando hacer, por tal razón aceptó el castigo. ¿Pretendería acaso con el número de hombres para conquistar más naciones? Se engordó el saco del orgullo y de la avaricia de ir por más. ¿Qué ocurrió? Lo que le vino a la ciudad. El caso es que salirse de los planes de Dios, los que Él ha pactado en la vida del hombre, acarrea cosas como esta. Según el autor, Yahvé estaba enfurecido, de ahí que las plagas descritas son 3, como si la advertencia fuera por un enojo divino, distinto a las plagas de Egipto contra los egipcios, por la violación del orden en torno a la norma, a la ley. David fue pastor y estaba llamado a proteger, guiar y acompañar a su pueblo para conducirlo y que pusiera su mirada en Yahvé. Israel nunca fue un pueblo guerrero, ni estaba en mente de Dios convertir de él un pueblo con un ejército para engrandecer el territorio. Estaba para serle fiel a Yahvé, y él se encargaría de cuidarlos.
que todo Israel fuera una ciudad y hombres y mujeres de paz, ser un ejemplo para todas las naciones de la tierra. De ahí que el número de población se disminuyó con la plaga para volver otra vez a mantener la compostura y no engordarse de orgullo por los triunfos de lo que hubiesen alcanzado hasta el momento. El salmo que nos propone hoy la liturgia, el 31, es un himno de bendición, perdón y confianza en Dios. El salmista siente alegría, gozo, el gozo que da el perdón cuando es absuelto de su culpa. Dios perdona, pero cuidado, las consecuencias dejan los problemas. El Salmo invita a hacer un examen para revisar la conciencia y sacar todo el mal que se ha hecho, confesarse culpable con el dolor en el corazón y esperar de Dios miseria. Es la manera para permanecer en paz con Dios y su culpa si quiere contar con el poder de Dios para el resto de sus días. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este día nos muestra cómo está ausente la fe en la comunidad de los de su raza. En cambio, veíamos en el texto de ayer cómo otros individuos ajenos al Nazareno se beneficiaron porque siguen a Dios. Muchos nos quedamos con las apariencias o queremos más verlo, pero dice el Señor: dichosos los que creen sin necesidad de ver. Ya hemos oído hablar de Él en sus hazañas. ¿Qué necesidad tenemos de verlo? Igual le hizo Jairo, el gobernante de la sinagoga, y la mujer hemorroísa oyeron hablar de Él y lo buscaron. Fueron los dos bendecidos. Jesús es generoso, y con solo creer en Él nos traerá abundantes bendiciones, que no debemos desaprovechar. Jesús como profeta es rechazado, y obtuvo como premio la resurrección. Él también nos invita a cumplir nuestro encargo siendo profetas desde el bautismo. Anunciemos su palabra y denunciemos toda clase de injusticia para ver si seguimos construyendo un mundo mejor de justicia, paz y amor. Jesús acaba de realizar una serie de milagros en otros lugares y piensa que volviendo a su tierra, desde Cafarnaún a Nazaret, los suyos pueden tener en mente otro concepto distinto al que habían tenido en tiempos anteriores. Normalmente un maestro judío tiene una sede fija como escuela para formar a sus discípulos, y los discípulos, sus alumnos, se establecen en ella. La escuela de Jesús es distinta. No tienen una sede en donde matricularse para hacerse discípulos. La escuela de Jesús es itinerante, por eso a donde va el maestro van sus discípulos. En este caso, llegan a Nazaret. Llega el sábado, día de reposo, y como maestro va a la sinagoga a enseñar. Muchos lo seguían por la sabiduría con que hablaba, pero había desconfianza. ¿En dónde aprendería toda su enseñanza? Porque por la familia de donde provenía no podía haber sido matriculado en ninguna escuela, menos una prestigiosa. Además, que acompañaba su enseñanza con gestos y signos que llegaron a llamar los escritores sagrados los signos del reino. Ningún maestro lo había realizado en todo Israel, solo Jesús. No daban crédito que uno de los suyos, conociendo su familia poco distinguida, pobre, pudieran tener ya un maestro con prestigio. Era poco confiable, más la desconfianza que un deseo de exaltarlo y sentir orgullo porque era de su región. Lo especial que había en él era la poca confiabilidad. ¿De dónde habría podido sacar toda su gracia? Era lo que se preguntaban. En otras palabras, negaban que tuviera que ver algo con la divinidad, con el Señor de los ejércitos, con el Dios al que adoraban. Creían más bien que sus acciones eran cuestiones o pactos con el demonio.
En realidad ocurre que no lo conocían. Habían oído hablar de él, pero de él no sabían mucho. Yo en alguna ocasión les dije que cuando uno se acerca a conocer a alguien, se lleva sorpresas, porque muchos son una sorpresa. Su vida y lo que está escondido en esta persona nos sorprende cuando sale a la luz. Eso pasó con Jesús. Cuando se acercaban a Él, se sorprendían porque Él esconde los secretos del reino, y eso hacía que resultara escandaloso. Para poder aceptarlo, era necesario hacerse discípulo suyo, caminar con Él y entender todo lo que hacía. Vivir con Él es la mejor manera de entender sus secretos y su proyecto de vida. Un hombre que no tenía en dónde vivir, un hombre que como los patriarcas mantenía en movimiento, uno al que llamaban maestro y no tenía escuela. Sus discípulos fueron escogidos por él y todo el tiempo lo seguían, es decir, estaba en total contravía de la tradición. Y él, en lugar de hacer milagros para mostrar su poder, simplemente dice: en su tierra es en donde más desprecian a un profeta. Parece ser que a los profetas los aprecian más fuera de su casa. Sanó a algunos, dice el relato, pero salió frustrado. Se dio cuenta que los de su casa no estaban aún preparados para aceptarlo como Mesías. Yo imagino a Jesús poniendo en una balanza la fe del endemoniado de Gerasa, la de Jairo, el oficial de la sinagoga de Cafarnaún, y la fe de la mujer hemorroísa en contraste con la fe de todos los de su casa. Ahí es cuando se entiende la frase: y se extrañó de su falta de fe. Jesús lo único que busca es enseñar a los 12. El camino no es fácil, la lucha por el reino tampoco, y es bueno ser rechazado por los suyos para poder ir a donde lo necesitan en realidad, donde puede hacer más. Es necesaria la fe para la conversión. Sin fe no se logra alcanzar almas para el reino. Jesús los está preparando porque llegarán días en que no aceptarán su mensaje. Será rechazado y deben estar para ese entonces fortalecida su alma, porque la misión deberá continuar. Ante cualquier frustración, muchos desertarán y abandonarán la misión, y cualquier disculpa sacarán. Estoy en una jauría llena de lobos. Este trabajo exige mucho y es muy mal pago. El trabajo es mucho y no me reconocen. Estoy cansado, me siento solo. De ahí que termina el relato el evangelista Marcos diciendo: y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Pero él enseñaba más a sus discípulos con la realidad a la que los enfrentaba. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Qué sabes de Él? ¿Estás preparado para ser su discípulo? No olvides que ser discípulo de Jesús es seguirlo para conocerlo, para aprender de Él, para amarlo, para vivirlo, y que su vida transforme la mía, la tuya, y luego convertirse en un mensajero del reino. Concluimos entonces: la fe está ausente de la comunidad de los de su raza. Confrontando con el texto de ayer, cómo otros individuos ajenos al Nazareno se beneficiaron porque tenían fe. Les quedaba esperanza, seguían a Dios. Muchos nos quedamos con las apariencias o queremos más verlo en acción. Pero dice el Señor a Tomás, y hoy nos dice a nosotros: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Extractado del evangelista Juan, capítulo 20, versículo 29.
Ya hemos oído hablar de él, de sus hazañas. ¿Qué necesidad tenemos de verlo? Jesús reprocha la acción de los judíos que no lo aceptaron como Mesías y Salvador de sus vidas, y nos recrimina porque, conociendo la tradición y el testimonio de sus seguidores, no hemos tomado la iniciativa de dar el paso de conversión y seguirlo sin desperdiciar las gracias que brotan de su corazón misericordioso. Quien no sigue el precepto de Jesús, el amor, desconfía de su poder y desprecia su autoridad de Señor de nuestras vidas. Por supuesto que no se dejará salvar por él y su futuro escatológico será incierto. Quienes creemos en Cristo vamos a la presencia de Dios. Y tú, que no lo aceptas, ¿a dónde irás? Un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Felicidades.